Irlanda, a menudo llamada la Isla Esmeralda, es un país que fascina por su rica historia, su vibrante cultura y sus impresionantes paisajes. Conocida por sus tradiciones centenarias, sus encantadoras leyendas y su cálida hospitalidad, Irlanda es un destino que cautiva tanto a sus habitantes como a visitantes de todo el mundo. Desde los impresionantes acantilados hasta los verdes campos y las ciudades históricas, cada rincón de este país cuenta una historia única. En este vídeo le presentaremos 21 datos curiosos sobre Irlanda que probablemente no conozca. Descubriremos desde los orígenes de tradiciones mundialmente conocidas hasta sorprendentes peculiaridades de la vida y la cultura irlandesas. Prepárese para explorar historias fascinantes que van desde festivales insólitos hasta figuras históricas que dieron forma al país. Así que suscríbase al canal, coja su Guinness, siéntese y acompáñenos en este viaje por el corazón de Irlanda. Si eres un fanático de la cerveza, cuando mencionas Irlanda, una de las primeras cosas que te viene a la mente es la famosa cerveza Guinness. Creada en 1759 por Arthur Guinness, esta cerveza negra de color oscuro y sabor característico se ha convertido en un icono mundial. Guinness se produce en la cervecería St. James's Gate de Dublín, una de las más antiguas y grandes del mundo. La bebida es conocida por su espuma cremosa y densa, resultado de un método especial de vertido que incluye una combinación de dióxido de carbono y nitrógeno. Además de disfrutarse en los pubs irlandeses, Guinness se exporta a más de 150 países, lo que la convierte en una de las cervezas más vendidas del mundo. La Guinness Storehouse de Dublín es una de las principales atracciones turísticas del país y ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva en la historia y el proceso de elaboración de la cerveza. Allí se puede conocer el legado de Arthur Guinness, degustar distintas variantes de la bebida y disfrutar de una vista panorámica de Dublín desde el Gravity Bar. Sin duda, Guinness es un símbolo nacional que sigue representando la tradición y el espíritu de Irlanda. Pero, ¿sabía que hay algunas tradiciones asociadas a otros países que tienen su origen en Irlanda? Es el caso de nuestra siguiente curiosidad. Mucha gente no lo sabe, pero Halloween, celebrado en todo el mundo y estrechamente asociado a Estados Unidos, tiene sus raíces en la antigua Irlanda. La fiesta se remonta al Festival Celta de Samhain, que marcaba el final del verano y el comienzo del Año Nuevo Celta en la noche del 31 de octubre. Los celtas creían que esa noche los espíritus de los muertos regresaban a la tierra, y para ahuyentarlos, encendían enormes hogueras y vestían atuendos aterradores. Con la llegada del cristianismo, la fiesta de Samhain se incorporó al Día de Todos los Santos, pero muchas de las tradiciones paganas sobrevivieron. Las costumbres de tallar calabazas, originalmente nabos, y pedir dulces de puerta en puerta también tienen orígenes celtas. La tradición de tallar verduras con caras terroríficas era una forma de ahuyentar a los malos espíritus. Cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos en el siglo XIX, se llevaron consigo estas tradiciones, que evolucionaron hasta el Halloween moderno. Hoy en día, Irlanda celebra Halloween con entusiasmo, manteniendo vivas las antiguas tradiciones y mezclándolas con festividades modernas como fiestas, desfiles y, por supuesto, muchas travesuras. Este ambiente festivo se apodera de prácticamente todo el país, pero no acaba de encajar con las costumbres de los habitantes de la pequeña isla irlandesa que estamos a punto de conocer. Irlanda está formada por varias islas, algo que probablemente ya sepas, pero entre tantas, hay una que despertó la curiosidad de un estudioso en los años 60, por un motivo cuanto menos peculiar. El antropólogo John Cowan Messenger descubrió que había unas 350 personas que vivían de forma completamente distinta al resto del país,
con unas costumbres que pueden parecer extrañas incluso hoy en día. Observó que la población estaba formada en su totalidad por católicos devotos y que tenían opiniones muy estrictas sobre la moralidad y el comportamiento sexual. En esta pequeña isla, cualquier tipo de desnudez estaba mal vista por los lugareños e incluso actos como bañarse eran tabú. Según el investigador, los lugareños se bañaban vestidos o solo se limpiaban las partes visibles del cuerpo. El mismo pudor se observaba en las relaciones sexuales. Los habitantes de la isla consideraban el sexo algo malo y un sacrificio que solo debía hacerse para procrear. En la isla, las interacciones eran muy limitadas y ni siquiera en la intimidad de la pareja se iba sin ropa, ni siquiera durante las relaciones sexuales. Si tienes curiosidad por saber cuál es esta isla, tenemos una noticia no tan buena, porque el estudio utilizó un nombre ficticio para preservar a la población local. El seudónimo que se dio a la isla fue Inisbeach, que significa Isla Pequeña. Es un nombre fácil, pero en Irlanda hay un lugar que es prácticamente impronunciable. En Irlanda, los topónimos pueden ser bastante complejos, pero ninguno supera al de un pueblo del condado de Galway. Intentaré pronunciar el nombre, pero, de todas formas, lo dejaré escrito en la pantalla para que veas cómo se escribe. Así que allá vamos. El nombre del pueblo es Mukanageder Dauhaulia y tiene un significado igual de grande. En Irlanda, los topónimos pueden ser bastante complejos, pero nada supera a este, que no quiero repetir, y que significa granjas de cerdos entre dos extensiones de agua salada. La lengua irlandesa es conocida por sus topónimos descriptivos y a menudo poéticos, y este pueblo del que no quiero decir el nombre no es una excepción. Aunque el pueblo en sí es pequeño y tranquilo, su nombre atrae la curiosidad de visitantes y aficionados a la lingüística de todo el mundo. Su compleja pronunciación y ortografía reflejan el rico patrimonio lingüístico y cultural de Irlanda, donde muchos topónimos derivan de accidentes geográficos o históricos. Este peculiar nombre es un ejemplo perfecto de cómo la lengua irlandesa puede ser a la vez un reto y una bella expresión de la identidad nacional. Para quienes se aventuren a visitar el pueblo de nombre impronunciable, es una excelente oportunidad de experimentar un trozo auténtico y poco conocido de la Irlanda rural. La lengua irlandesa representa naturalmente al país, pero para mucha gente el verdadero símbolo de Irlanda es el trébol. Y si usted está entre esa gente, siento decirle que se equivoca. Contrariamente a la creencia popular, el símbolo oficial de Irlanda no es el trébol, sino el arpa. El arpa es un símbolo nacional que aparece en muchos aspectos de la cultura irlandesa, desde las monedas hasta los pasaportes, y es utilizado por varias instituciones oficiales, incluido el gobierno irlandés. El arpa irlandesa es un instrumento musical con una larga y rica historia, que se remonta a la antigüedad y a menudo se asocia con los bardos celtas, que la tocaban en celebraciones y acontecimientos importantes. El trébol ganó popularidad como símbolo de Irlanda, principalmente por San Patricio, quien, según la leyenda, utilizó la planta de 3 hojas para explicar la Santísima Trinidad a los irlandeses paganos. Aunque el trébol es ampliamente reconocido como emblema oficioso de Irlanda y se asocia al Día de San Patricio, el arpa conserva su estatus de símbolo oficial del país. Este instrumento no solo representa el patrimonio musical de Irlanda, sino también la resistencia y la identidad cultural del pueblo irlandés a lo largo de los siglos. Como curiosidad, Irlanda es el único país que tiene un instrumento musical como símbolo oficial. Pero extraoficialmente, el país tiene muchos otros elementos que bien pueden representar a Irlanda, como el hurling, que te explicaré dentro de un momento. Continuando nuestro viaje por Irlanda, vamos a explorar un deporte tradicional más antiguo que el propio cristianismo en la isla, el hurling.
Este deporte, a menudo descrito como una combinación de hockey y lacrosse, se juega con un palo de madera llamado hurley y una pelota pequeña conocida como sliotar. El hurling es increíblemente rápido y requiere una destreza impresionante, ya que los jugadores alcanzan velocidades increíbles mientras intentan marcar puntos lanzando la pelota entre los postes de sus oponentes. Este deporte es tan apreciado en Irlanda que atrae a grandes multitudes en grandes acontecimientos, como el All Ireland Hurling Championship, donde equipos de todo el país compiten ferozmente. La pasión de los irlandeses por el hurling refleja la importancia de las tradiciones y la identidad cultural, mostrando cómo las prácticas ancestrales siguen vivas y vibrantes en el corazón del pueblo. Según algunos registros, los irlandeses practican el hurling desde hace al menos 3000 años, lo que lo convierte en uno de los juegos de campo más antiguos del mundo. Además de antiguo, es rápido, y como la pelota puede alcanzar hasta 120 km por hora, un parpadeo puede bastar para fallar ese tiro espectacular. Y ya que hablamos de tradiciones e historias fascinantes, ¿sabía que el verdadero hogar de Drácula es Irlanda? Aunque el terrorífico vampiro suele asociarse con Transilvania, el autor de la famosa novela, Bram Stoker, era irlandés. Nacido en Dublín en 1847, Stoker se inspiró en las leyendas y mitos irlandeses para crear su icónico vampiro. La influencia de la rica cultura oral irlandesa y de sus historias de terror es evidente en las páginas de Drácula. Además, Irlanda cuenta con su propio castillo siniestro, el Castillo de Leap, considerado uno de los más embrujados del mundo. Este lugar, con su historia de sangrientas batallas y apariciones fantasmales, podría haber inspirado fácilmente a Stoker. El Castillo de Leap es famoso por sus informes de actividad paranormal, incluida la presencia de una entidad conocida como el Elemental, un espíritu que exuda un penetrante olor a azufre. Así pues, el vínculo entre Irlanda y Drácula es más profundo de lo que muchos creen, entrelazando la literatura gótica con el folclore irlandés y creando una conexión duradera entre el terror de ficción y las tradiciones encantadas de la Isla Esmeralda. De las historias de terror pasamos a una tradición peculiar y festiva. En la pequeña localidad de Killorglin, en el condado de Kerry, se celebra la Feria del Puck, uno de los festivales más antiguos de Irlanda, que se remonta a hace más de 400 años. Durante la fiesta, se captura una cabra salvaje en las montañas, se la corona como Rey Puck y se la coloca en una torre del centro del pueblo. La preparación de la coronación es un acontecimiento en sí mismo, en el que los lugareños se involucran en una búsqueda por las montañas para encontrar la cabra perfecta. Una vez capturada, la cabra es llevada con gran pompa y ceremonia a la ciudad, donde es oficialmente coronada y tratada como realeza durante los 3 días de fiesta. El origen exacto de esta tradición es incierto, pero se cree que puede tener raíces paganas o estar vinculada a acontecimientos históricos locales. Durante la Feria del Puck, Killorglin se transforma con desfiles, música, bailes y mucha diversión. El pueblo se llena de puestos de comida, artesanía y juegos, mientras los artistas callejeros y las bandas de música entretienen a la multitud. La elección y coronación de la cabra como rey son momentos estelares del festival, que simbolizan la unidad de la comunidad y el espíritu alegre del evento, mostrando cómo las antiguas tradiciones siguen dando color y vida a la cultura irlandesa. Y si cree que ya lo ha visto todo, espere a ver los canguros de Irlanda. Puede sonar extraño, pero en la isla de Lambay, situada frente a la costa de Dublín, hay una pequeña población de canguros. Estos marsupiales australianos fueron introducidos en la isla a principios del siglo XX por su propietario, Rupert Baring, apasionado de los animales exóticos. Hoy, los canguros prosperan en Lambay y viven en armonía con la fauna local.
La isla es propiedad privada y no está abierta al público, pero saber que los canguros vagan libremente por ella es una de las curiosidades más sorprendentes de Irlanda. Esta historia ilustra lo impredecible y fascinante que puede llegar a ser la biodiversidad de la isla. Pasando de los canguros a otro dato curioso. ¿Sabía que en Irlanda no hay serpientes? Según la leyenda, San Patricio, patrón del país, expulsó a todas las serpientes de la isla durante el siglo V. Por supuesto, esta es una versión popular de la historia, y lo cierto es que la ausencia de serpientes en Irlanda se debe a factores geológicos y climáticos. Durante la última glaciación, la isla quedó aislada por aguas frías, lo que impidió que las serpientes pudieran migrar hasta allí. Desde entonces, Irlanda ha permanecido libre de serpientes, un hecho que contribuye a la fascinación y la mitología que rodean a San Patricio. Este detalle es un ejemplo más de cómo la historia natural y las leyendas religiosas se entrelazan en la cultura irlandesa. Y ya que hablamos de San Patricio, es hora de desmentir un gran mito. San Patricio no era irlandés. De hecho, nació en Gran Bretaña a finales del siglo IV. Fue secuestrado y llevado a Irlanda como esclavo cuando solo tenía 16 años. Tras 6 años, consiguió escapar, pero luego regresó como misionero para convertir a los irlandeses al cristianismo. Es el caso perfecto para el dicho, un santo casero no puede obrar un milagro, ya que hizo falta un británico para obrar el milagro de convertir a Irlanda. Irónicamente, el santo más irlandés de todos ni siquiera era de la isla. Así que la próxima vez que levante una pinta de Guinness en el día de San Patricio, recuerde brindar por el británico que se convirtió en patrón de Irlanda. Al fin y al cabo, la historia nos demuestra que no siempre hay que ser de aquí para hacer historia en un lugar. Y hablando de santos con una historia curiosa, ¿sabía que San Valentín está enterrado en Irlanda? Así es, el patrón de los enamorados descansa en Dublín. Sus restos llegaron a la iglesia de Whitefriars Street en 1836 como regalo del Papa Gregorio XVI. La iglesia, situada en el corazón de Dublín, se ha convertido en un destino popular para las parejas que buscan una bendición especial para sus relaciones. Así que si buscas un lugar especial al que llevar a tu pareja el día de San Valentín, ¿qué tal una visita a la tumba de San Valentín? Nada mejor para decir «te quiero» que un romántico paseo entre las reliquias del patrón de los enamorados. Bueno, quizá un diamante diga «mejor, te quiero», pero eso es cuestión de gustos. Para los que siguen prefiriendo el paseo, la iglesia celebra una misa especial el 14 de febrero, en la que las parejas pueden renovar sus votos y recibir una bendición, lo que hace que la ocasión sea aún más memorable. Y al hablar de San Valentín y su conexión con la cultura y la tradición irlandesas, no podemos dejar de mencionar otro aspecto fascinante de la identidad irlandesa, la lengua propia del país, el gaélico. Irlanda es un país bilingüe, y además del inglés, el irlandés, o gaélico, es la lengua oficial. Pero no se preocupe, no necesita aprender gaélico para pedir una Guinness. La lengua irlandesa es rica en historia y se enseña en las escuelas, pero su uso cotidiano es más común en las zonas rurales, que reciben el nombre de Gaeltacht. En estas zonas, el gaélico se habla a menudo en casa, en las tiendas e incluso en las escuelas, manteniendo vivo el patrimonio cultural del país. Es una lengua tan compleja que incluso los irlandeses tienen a veces problemas con ella. La estructura gramatical y la pronunciación pueden suponer un reto, pero esto no hace sino aumentar el encanto de la lengua. Creo que ya ha tenido una pequeña muestra de ello cuando decimos el impronunciable nombre de ese pueblo. Así que si se encuentra con una señal de tráfico en gaélico y no entiende nada, solo tiene que sonreír y asentir con la cabeza. Está en Irlanda, donde hasta el idioma es una aventura. Además, muchas señales y anuncios son bilingües, lo que facilita la vida a los visitantes.
Sumergirse en la cultura lingüística irlandesa es una experiencia única y fascinante. Y ya que hablamos de la población irlandesa, desmontemos otro mito. Solo alrededor del 10% de los irlandeses son pelirrojos. A pesar de la imagen popular del irlandés, con pelo de fuego, la mayoría tiene el pelo castaño o rubio. La genética de la población irlandesa es diversa y fascinante, y aunque los pelirrojos son una minoría, tienen una fuerte presencia cultural. Los pelirrojos suelen celebrarse en festivales, como la Red Head Convention, que tiene lugar anualmente en Crosshaven, condado de Cork. Pero admitámoslo, los pelirrojos irlandeses son tan emblemáticos que parecen más numerosos. Así que si no ve muchos pelirrojos en su visita, no se preocupe, sigue estando en Irlanda. Es más, el paisaje irlandés es tan impresionante que seguro que le cautivará la belleza del país, independientemente del color de pelo de sus habitantes. Y hablando de aspectos llamativos de la población irlandesa, no podemos dejar de mencionar uno de los acontecimientos más trágicos y que más vidas cambió en la historia de Irlanda, la Gran Hambruna. La Gran Hambruna, que azotó el país entre 1845 y 1849, fue una tragedia que cambió Irlanda para siempre. La Ialteha el Hambruna, causada por la plaga de la patata, provocó la muerte de alrededor de 1 millón de personas y la emigración de más de 1 millón. Fue un golpe devastador para la población de la isla, que cayó de unos 8 millones a 6 millones. Este catastrófico acontecimiento dejó profundas cicatrices en la sociedad irlandesa, con repercusiones económicas, sociales y culturales que aún hoy se dejan sentir. La pérdida de vidas y el éxodo masivo de irlandeses cambiaron irreversiblemente la demografía del país. En la actualidad, la población irlandesa aún no ha recuperado el nivel que tenía antes de la hambruna, pero la resistencia de los irlandeses es un testimonio de su fuerza y determinación. Se sigue honrando la memoria de la Gran Hambruna, que sirve de poderoso recordatorio de la capacidad de superación y la importancia de la solidaridad. A pesar de los retos del pasado, Irlanda se ha reinventado y ha prosperado, especialmente en su capital, Dublín, nuestro próximo destino. A pesar de los retos del pasado, Irlanda se ha reinventado y ha prosperado, especialmente en su vibrante capital, Dublín. Sin embargo, esta prosperidad ha traído consigo un elevado coste de la vida, que ha convertido a Dublín en una de las ciudades más caras de Europa. Con alquileres elevados y un alto coste de la vida, vivir en Dublín puede hacer llorar al bolsillo, tanto como una canción tradicional irlandesa. El alquiler medio en la ciudad es uno de los más altos del continente, y los precios de productos y servicios también siguen esta tendencia. Pero créame, la vibrante vida cultural, los animados pubs y el ambiente acogedor merecen cada céntimo. Dublín es famosa por sus festivales, como el Festival de San Patricio y el Festival de Teatro de Dublín, que atraen a turistas de todo el mundo. Además, los numerosos museos, galerías de arte y parques ofrecen un sinfín de actividades culturales. Y si no puede permitirse comprar una casa allí, no se preocupe. Siempre puede visitarla y disfrutarla como un auténtico dublinés, con una sonrisa en la cara y una cerveza en la mano. Y quién sabe, tal vez incluso haga algunos amigos locales mientras disfruta de la música en directo en uno de los muchos pubs tradicionales. Hablando de alegría, hablemos del fútbol gaélico, uno de los deportes más populares y emocionantes de Irlanda. Este deporte, que mezcla elementos del fútbol y el rugby, se juega con pasión en todo el país. La final del Campeonato de Fútbol de Irlanda es un gran acontecimiento que atrae a miles de aficionados al Croke Park de Dublín. Las calles se llenan de aficionados vestidos con los colores de sus condados, creando un ambiente electrizante que solo puede compararse con un gran festival. Si cree que el fútbol gaélico es solo un deporte,
piénselo de nuevo. En Irlanda es casi una religión. La tradición y el orgullo que rodean a este deporte se transmiten de generación en generación, y los niños aprenden a jugar desde muy pequeños. Y aunque no entienda todas las reglas, el entusiasmo de los aficionados es contagioso. Prepárese para animar, gritar y, por supuesto, celebrarlo con otra cerveza después del partido. Asistir a un partido de fútbol gaélico es, sin duda, una experiencia inolvidable y una forma estupenda de conectar con la cultura irlandesa. Cambiando de tema, ¿sabía que Irlanda solo tiene 5 ciudades reconocidas oficialmente? Dublín, Cork, Limerick, Galway y Waterford son las únicas ciudades con estatus oficial. Esto puede parecer sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que muchos lugares que podría imaginar como ciudades, como Kilkenny o Sligo, se consideran técnicamente pueblos. Este estatus viene determinado por una serie de factores históricos y administrativos. Sin embargo, independientemente del título oficial, todas estas localidades tienen su propio encanto y personalidad única. Así que en su próximo viaje a Irlanda, no se preocupe por las etiquetas y disfrute de cada rincón, pueblo o ciudad, porque cada uno tiene algo especial que ofrecer. Hablando de identidad irlandesa, he aquí una curiosidad que va más allá de las fronteras de la isla Esmeralda. Hay más irlandeses viviendo fuera de Irlanda que en el propio país. Se calcula que alrededor de 80 millones de personas en todo el mundo afirman tener ascendencia irlandesa, mientras que la población de la isla ronda los 5 millones. La gran diáspora irlandesa se extendió por todo el mundo, especialmente durante la Gran Hambruna del siglo XIX, creando importantes comunidades irlandesas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Así que si conoce a un irlandés en cualquier rincón del mundo, sepa que probablemente tenga una buena historia que contar sobre sus raíces. Pasando de las tradiciones culturales a una macabra curiosidad histórica, ¿sabía que la guillotina, a menudo asociada a la Revolución Francesa, tiene su origen en Irlanda? Es cierto. El dispositivo de ejecución conocido como guillotina se utilizó supuestamente por primera vez en Irlanda a mediados del siglo XVI. El instrumento, que obviamente no tenía este nombre, se utilizó en Galway siglos antes de que se hiciera famoso en Francia. Aunque no es precisamente algo de lo que enorgullecerse, es un hecho fascinante que pone de relieve las inesperadas contribuciones de Irlanda a la historia mundial. Pero para no perder la cabeza, cambiemos de tema. Hablemos de algo mucho más alegre, los apellidos irlandeses. Si alguna vez se ha preguntado por los prefijos Mac y O de los apellidos irlandeses, tienen interesantes significados históricos. Mac significa hijo de, en gaélico, mientras que O significa descendiente de. Estos prefijos se utilizan para indicar el linaje familiar y son parte fundamental del patrimonio irlandés. Por ejemplo, McCarthy significa hijo de Carthy y O'Connor, descendiente de Connor. Estos apellidos no son solo nombres, sino una conexión viva con la historia y la genealogía de las familias irlandesas. Así que si conoce a alguien con un apellido que empiece por Mac u O, está ante una persona con una rica herencia histórica. Y ahí lo tiene. Hemos explorado 21 curiosidades fascinantes sobre Irlanda, desde sus tradiciones culturales y deportes únicos hasta historias menos conocidas y hechos históricos sorprendentes. Todos los aspectos de Irlanda contribuyen a su irresistible encanto y a su rico tapiz cultural. Esperamos que haya disfrutado tanto como nosotros de este viaje por el corazón de la isla Esmeralda. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para recibir más contenidos sobre los lugares más fascinantes del mundo. Muchas gracias por vernos y
Hasta la próxima.